82 ciudadanos mexicanos fueron deportados recientemente por Estados Unidos, pero el avión que los transportaba no aterrizó en México. Su destino fue Honduras, un país que muchos de ellos nunca habían visitado y con el que no tenían ninguna relación. Al llegar a San Pedro Sula, algunos se encontraron sin documentos suficientes, sin conocer el procedimiento que debían seguir y sin la presencia inmediata de representantes consulares mexicanos. Mientras tanto, sus familiares intentaban averiguar dónde estaban y por qué habían sido trasladados a territorio hondureño. Washington todavía no ha ofrecido una explicación pública suficientemente clara sobre las razones de esta decisión. El caso provocó una nueva tensión diplomática porque México acepta el regreso de sus ciudadanos deportados. Por eso surge una pregunta inevitable: si las autoridades mexicanas están dispuestas a recibirlos directamente, ¿por qué Estados Unidos los envía primero a Guatemala, Honduras o eventualmente otros países centroamericanos? Esta semana, la Secretaría de Gobernación convocó al embajador estadounidense Ronald Johnson para expresarle formalmente su inconformidad. El mensaje del gobierno mexicano fue directo: no está de acuerdo con que sus ciudadanos sean trasladados a terceros países cuando pueden ser repatriados directamente a México. El episodio de Honduras tampoco sería un caso aislado. Según las cifras presentadas por las autoridades mexicanas, 2.284 nacionales habrían sido enviados a Guatemala durante lo que va del año. Entre mayo y julio, otros 165 llegaron a Honduras, a los que se sumó posteriormente el nuevo grupo de 82 personas. Costa Rica también ha comenzado a aparecer como un posible destino, aunque todavía no se conocen cifras oficiales. La repetición de estos vuelos aumenta las dudas sobre si realmente se trata de simples modificaciones logísticas. De acuerdo con versiones atribuidas a funcionarios estadounidenses, la intención sería alejar a los deportados de la frontera para dificultar cualquier intento de regresar a Estados Unidos. Desde esa perspectiva, enviarlos a Centroamérica tendría un efecto disuasorio. Volver a México resultaría más complicado, el recorrido sería más largo y los costos aumentarían considerablemente. Sin embargo, esta explicación abre un problema más delicado. Las personas estarían siendo utilizadas como parte de una estrategia migratoria destinada a enviar un mensaje. Quien intente regresar a Estados Unidos tendrá que enfrentar obstáculos cada vez mayores. Además, México tendría que intervenir para completar el viaje de sus ciudadanos. En algunos casos, las autoridades mexicanas terminarían organizando y pagando el traslado desde Centroamérica hasta su país de origen. Estados Unidos decide dónde aterriza el primer vuelo, pero México debe resolver la última parte del recorrido. Para entender el impacto humano, imaginemos a un trabajador originario de Guerrero. Después de ser detenido, le informan que será deportado. Naturalmente, espera llegar a México, donde podría contactar a su familia, recuperar sus documentos y organizar el regreso a su comunidad. Pero cuando baja del avión descubre que se encuentra en Honduras, no reconoce el aeropuerto, no tiene moneda local y desconoce a qué institución debe recurrir. Quizá tampoco cuenta con un teléfono para avisar dónde está. Su familia podría pasar horas o incluso días intentando localizarlo. La situación produce al menos 3 problemas importantes. El primero afecta la protección consular. Los consulados mexicanos necesitan saber con anticipación quién será deportado, cuándo saldrá el vuelo y en qué aeropuerto aterrizará. Sin esa información, resulta difícil verificar la identidad de cada persona, ofrecer asistencia y garantizar un regreso seguro. Se han reportado situaciones en las que los representantes consulares conocieron el traslado cuando el avión ya había aterrizado en Centroamérica. En ese momento, su capacidad para intervenir era muy limitada. Estados Unidos puede considerar concluida la deportación cuando la persona abandona su territorio. México, en cambio, necesita conocer su ubicación y las condiciones en las que fue entregada. Esta diferencia explica por qué el caso está dejando de verse únicamente como un asunto migratorio y comienza a adquirir una dimensión jurídica. El segundo problema está relacionado con la identidad institucional. Una persona que llega a otro país sin documentación suficiente, sin acompañamiento consular y sin una ruta clara de retorno, puede quedar atrapada en un vacío administrativo. Estados Unidos,
considera terminado el proceso. El país receptor la identifica como alguien en tránsito y México todavía no ha completado su repatriación. Durante ese periodo no queda claro qué institución debe encargarse de su alojamiento, alimentación, seguridad y transporte. El tercer impacto recae sobre las familias. Miles de mexicanos que trabajan en Estados Unidos sostienen hogares ubicados en Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Zacatecas y otras entidades. Las remesas superan los 60,000 millones de dólares anuales y constituyen una fuente fundamental de ingresos. Cuando un trabajador pierde contacto con su familia o queda varado en otro país, también se interrumpe esa cadena económica. El dinero deja de llegar, las cuentas se acumulan y los familiares deben asumir gastos adicionales para localizarlo o ayudarlo a regresar. Frente a esta situación, México cuenta con 3 instrumentos de presión: la vía jurídica, la revisión comercial y la cooperación migratoria. La primera herramienta consiste en documentar cada caso. Las autoridades pueden registrar los nombres de los afectados, las fechas, los números de vuelo, los aeropuertos utilizados y el momento en que fueron avisados los representantes consulares. El objetivo sería determinar si Estados Unidos respetó sus compromisos internacionales y si los ciudadanos tuvieron acceso oportuno a la asistencia de México. La Convención de Viena contempla garantías relacionadas con la comunicación consular. Si México demuestra que sus representantes no fueron informados adecuadamente, podría reunir elementos para presentar reclamaciones diplomáticas. Un expediente de esta naturaleza no produciría resultados inmediatos, pero fortalecería la posición mexicana en futuras negociaciones. Cada vuelo documentado serviría para demostrar que no se trató de un acontecimiento accidental, sino de una práctica repetida. La segunda herramienta es económica, la revisión del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. El TEMEC sostiene un intercambio comercial cercano a los 800,000 millones de dólares anuales. Aunque el comercio y la migración son temas diferentes, resulta difícil separarlos completamente cuando disminuye la confianza entre los socios. México podría aprovechar la revisión para cuestionar la seguridad jurídica que ofrece Estados Unidos. Si Washington modifica unilateralmente los procedimientos de repatriación, el gobierno mexicano puede preguntarse qué garantía existe de que no actuará de manera similar en otros acuerdos. Esto no significa que México vaya a abandonar el tratado. La presión puede ejercerse utilizando la incertidumbre como instrumento de negociación. La tercera herramienta es la cooperación migratoria. Según las cifras presentadas por la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, el flujo irregular hacia Estados Unidos se habría reducido un 96%, en buena medida gracias a las acciones realizadas por México. El gobierno mexicano mantiene controles en su frontera sur, despliega operativos de contención, recibe deportados y limita el avance de grupos que intentan llegar a territorio estadounidense. Una parte importante de los resultados que Washington presenta como un éxito depende, por lo tanto, de la participación mexicana. México no tendría que suspender completamente esta cooperación para enviar una señal. Bastaría con modificar algunas prioridades o reducir determinados operativos para aumentar la presión sobre la frontera estadounidense. Si el flujo migratorio volviera a crecer, la Casa Blanca enfrentaría imágenes de saturación, reclamos de los estados fronterizos y nuevas críticas dentro del Congreso. Sin embargo, esta medida también tendría consecuencias para México. Un aumento de migrantes afectaría a sus ciudades fronterizas, saturaría los albergues y podría beneficiar a las organizaciones dedicadas al tráfico de personas. Por esa razón, cualquier modificación tendría que realizarse de manera cuidadosa. La tensión también podría alcanzar a la economía estadounidense. Millones de empleos dependen de la integración productiva entre los dos países, especialmente en los sectores automotriz, agrícola, manufacturero y logístico. Cuando la relación bilateral se vuelve inestable, las empresas enfrentan mayores costos y dificultades para planificar inversiones. Esto puede convertirse en un problema electoral en estados que mantienen un fuerte intercambio comercial con México. Ahí aparece una contradicción para Donald Trump. Su estrategia de deportaciones busca satisfacer a una parte de sus seguidores, pero una confrontación prolongada con México podría afectar a esa misma población mediante aumentos de precios, pérdida de empleos o interrupciones en las cadenas de suministro. México tampoco saldría ileso. La incertidumbre puede generar volatilidad en el peso, frenar inversiones y perjudicar a los exportadores nacionales. La cuestión es determinar qué costo sería mayor: soportar una etapa temporal de presión o aceptar que Estados Unidos envíe mexicanos a terceros países sin un procedimiento claramente acordado. Si México guarda silencio, la práctica podría convertirse en un precedente. Hoy los destinos son Guatemala y Honduras. Mañana podría tratarse de países todavía más lejanos.